Hoy os enseño los nuevos libros que han llegado a mis estanterías durante los últimos meses. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy toca vídeo de enseñar libros nuevos, que quería hacerlo ya porque si no iba a perder el sentido, porque muchos de los libros los ibais a ir viendo. No son muchos, o sea, tengo aquí un buen montón, pero muchos de ellos son los nuevos libros de Agatha Christie que me han llegado de la colección de Planeta de Agostini. Aparte de esos, son unos poquitos, nada más. Son básicamente los libros que he comprado durante el verano. Durante el verano yo siempre intento comprar menos, porque luego el otoño siempre viene fuerte, así que intento ahorrar y reservar mis compras para la temporada de otoño, pero algunos han caído, sobre todo porque me he ido encontrando algunas ofertas interesantes y otros pues eran novedades que sabía que quería sí o sí. No tengo intención de que sea un vídeo muy largo, así que vamos a ello. Antes de empezar, lo único os recuerdo como siempre que si queréis apoyar mi contenido podéis dar like a los vídeos, suscribiros al canal, dejarme comentarios que además siempre me apetece muchísimo leer y que en la cajetilla de descripción está siempre el enlace a Patreon por si queréis apoyar mi contenido de esa manera y además acceder a contenido extra y al club de lectura. Como os he dicho, vamos a empezar por los libros de Agatha Christie que voy a pasar rápidamente para que veáis todos los que me han llegado durante el verano. Todavía no he leído ningún título en estas ediciones, así que no os puedo hablar mucho de ellas. Solamente os puedo decir que me flipan las ilustraciones de portada y que básicamente por eso decidí coleccionarlas porque me parecen muy únicas y me parece algo como muy guay para tener para las que coleccionamos cosas de Agatha Christie. Me han llegado Cita con la muerte en esta edición. Este tengo muchas ganas de leerlo porque este es de esos que o no he leído o no recuerdo haber leído. Se anuncia un asesinato, que me gusta especialmente la ilustración porque este en las otras ediciones que están saliendo tienen ilustraciones que no me encantan. Lo tengo también en la edición de Bucket, pero me gusta mucho más esta. Cianuro espumoso, que me flipa esta ilustración, de hecho la tengo puesta así porque me parece maravillosa y quiero verla todo el rato. Este creo que también lo tengo en la edición de Bucket, que sí que me gusta, pero es que esta ilustración está a otro nivel completamente. Después llegó también Muerte bajo el sol, otro de los títulos que no recuerdo mucho, así que tengo ganas de hacer su lectura. Es Un cadáver en la biblioteca, que este lo leí hace muy poquito, pero lo escuché en audiolibro y de este no tenía ninguna de las ediciones nuevas, así que me ha hecho mucha ilusión tenerlo en esta. Muerte en la vicaría, que de hecho lo acabo de leer en la edición que tengo de Bucket, que en este caso sí que me gusta bastante más la edición de Bucket, pero bueno, esto es completísimo, yo esta colección la quiero entera. El misterio de la guía de ferrocarriles, que en este caso también me parece que los detalles de la ilustración pegan mucho más que los que tienen las ilustraciones de otras ediciones. Y por último, Cinco cerditos, que es uno de los títulos que me gustan bastante de Agatha Christie, de los que he leído en los últimos años, recientemente, porque es uno de esos que tiene un formato un poquito más original. Yo tengo la de Bucket, pero ni la de Bucket ni la de Espasa me encantaban y la verdad es que me parece que los detalles de este molan muchísimo más. Estos son todos los libros que se han sumado a mi colección de Agatha Christie de Planeta de Agostini y ahora vamos ya con las compritas que hice aparte de esto. En cuanto salió me hice con la novedad de Emily Henry en español, porque ya sabéis que su primera novela que tuvimos en español, que es la novela del verano, a mí me gustó muchísimo, así que tenía claro que me iba a hacer con las que salieran después y además son ediciones que combinan, así que pues quería tenerla. No me ha dado tiempo a leerla este verano, así que no sé cuándo caerá, pero bueno, ya está por aquí en mis manos y esto os lo quería enseñar porque veis, son compras como más de verano, que os lo estoy enseñando ahora, pero no quería dejar pasar más tiempo. Creo que en este caso va de dos amigos que se iban siempre de vacaciones juntos, pero pasó algo y dejaron de irse de vacaciones y de hecho como que su relación cayó un poco o dejaron de hablarse o algo así. Y unos cuantos años después vuelven a irse de vacaciones juntos para intentar rememorar los buenos tiempos y reconciliarse y vamos a ir viendo qué pasa. En verano compré también la nueva entrega de Agatha Racing, que ya está más que leída, la leímos nada más salió en el grupo que tenemos de lectura conjunta de los libros de Agatha Racing. Era Agatha Racing y la turista impertinente, que es el sexto libro de la colección. Y esto yo creo que es obligación moral cada vez que hablamos de estos libros, pedir que saquen unos poquitos más al año, porque 2 libros al año son
súper pocos. Estos libros se leen muy rápido y te dejan siempre con ganas de más. Y la verdad, es una pena porque es una colección muy larga. El otro día lo estábamos hablando en el grupo y la verdad es que me entró angustia porque estábamos bromeando un poco, pero alguna de las chicas dijo que a este ritmo no iba a darles literalmente la vida para leer toda la colección en las nuevas ediciones. Y es muy deprimente porque me hizo realmente echar la cuenta y es que es muy fuerte. Por favor, rapidez. Necesitamos más entregas. Luego tengo por aquí un libro que cogí en oferta, que es este, que de verdad es que estas portadas me dan felicidad, me dan paz. Es El maravilloso mundo de las lanas, de Manuela Inusa, que es el segundo de la colección de Valerie Lane. Que yo tengo por ahí el primero, todavía no lo he leído, ¿vale? Pero yo tengo muy buenas vibras, o sea, me dan buenas vibras, creo que me van a gustar. Y como lo vi baratito, decidí cogerme el segundo aún así. Te va contando en cada libro la vida de una de las chicas de un grupo de amigas que tienen negocios en la misma calle y son todos muy acogedores, muy cozies, y a mí eso ya me va a dar la vida, o sea, me da igual lo que las pase. Yo solamente con que me describan estos negocios, que en este caso es pues es una tienda de lanas y de tejer y todo eso, en el otro que tengo es una chocolatería, luego hay una tetería, creo que hay también una floristería, bueno, que a mí con eso ya me da la vida y con estas ilustraciones de portada. Así que espero que luego me gusten mucho, pero quise hacerme con él también. Ya que estamos hablando de segundos de colecciones, os enseño otro que me he comprado, que también es segundo de colección, en este caso está en inglés porque son libros que no están traducidos, de hecho son libros de una autora independiente, que es Nancy Warren. Sabéis que el primero de esta colección me encantó, son esos libros que van sobre una tienda de lanas también, donde dan clases de tejer y de punto y de todo eso, y además hay un grupo de vampiros que como hobby tienen hacer jerseys. Y a mí eso, pues, ¿qué queréis que os diga? También me da la vida, me da felicidad, me hace existir más a gustito en el mundo, que existan estas historias, así que tenía muchas ganas de seguir con la colección y este es el segundo, Stitches and Witches, que son como puntos y brujas, porque sí, además de vampiros también hay brujas. Es que la colección es maravillosa, es que lo tiene todo, porque por cierto es un cozy mystery, es decir, además de vampiros, brujas y muchos jerseys de lana, también hay un misterio de asesinato que resolver en cada uno de los libros. Que por cierto, estos títulos están disponibles tanto en Kindle Unlimited como en audiolibro en alguna de las plataformas. Yo me los compré en físico porque es que fui muy fan del primero, pero están disponibles muy fácilmente. Una novedad de HarperCollins de la que no os había hablado porque no me había enterado que salía en español y casi me da un infarto porque yo la tenía fichada en inglés y me apetecía un montón. De hecho, fue de esos que estuve a punto de comprarme en mi viaje a Escocia, pero no lo hice porque ya no me cabían más libros en la maleta, y menos mal porque nada, unos meses después lo tenemos en español. Es este libro de aquí, Cómo matar hombres y salir airosa, de Katie Brent. No es cozy mystery como tal, pero yo lo descubrí porque se lo vi leer a muchas lectoras habituales de cozy y en general les gustaba, así que tengo bastantes ganas. Conoce a Kitty Collins, amiga, amante, asesina. Me estaba siguiendo. Hablo de aquel tío del club nocturno que no me dejaba en paz. Juro que no tenía intención de matarlo, pero he de confesar que no me disgustó cuando lo hice, y a pesar de la que acabé liando, parece que al final conseguí salir airosa. Y ahí empezó mi adicción. Le pillé el gusto a la venganza, ¿y qué queréis que os diga? La verdad es que se me da muy bien. Tiene una pinta increíble, sobre todo de súper divertido. Gracias a las ofertas que salen también en estas ediciones bolsillo, me compré en físico, por fin, uno de los libros de fantasía que más ganas tengo de leer, y es que, por supuesto, sabéis que me quiero leer todo lo de esta señora, Sarah J. Maas, y una de mis grandes faltas es que no tengo empezada todavía su saga más famosa, yo creo, o la que la hizo despegar, ¿no? Que es Acotar. Una corte de rosas y espinas, es el primero, y pues eso, que salieron las ediciones estas que están súper baratitas, que eran 7,95 pone aquí, pero juraría que yo la compré un poco más barata, bueno, no sé, y que me gustan mucho porque son tapa flexible, tal, aún así vienen la decoración igual que en la edición normal, el mapa y todo eso. O sea, mi única pega con estas ediciones es que normalmente solo sale el primero de saga y luego no puedes hacerte la colección entera así. Ojalá, o sea, por favor, que saquen toda la colección, porque yo me la haría así. Ya, yo lo tengo en digital, pero claro, lo vi aquí en físico en esta edición tan chula y tal, y sé que la autora me gusta mucho, entonces me hice con él.
Tengo muchas ganas de leerlo. Ya sabéis que esta autora tiene 3 sagas. Yo tengo empezadas las otras 2 y esta es la que me queda, así que tengo muchas ganas de leer este primer libro para comparar las 3 sagas y pues seguir leyéndolas porque estoy segura de que voy a seguir con todas. Y terminamos con una pequeña sección de thriller. Tengo 3 libros. Uno de ellos es la novedad de hace nada de Newton Compton Editores, La habitación de invitados, de Dreda Say Mitchell. Tengo muchísimas ganas de leerlo, de hecho espero estar leyéndolo ahora, durante estos meses. Me han hablado súper bien de él, me han dicho que es un thriller que engancha mogollón. Yo estoy ahora en ese mood totalmente. Es de una chica que alquila una habitación en una casa, vive en esa habitación junto a sus 2 caseros que viven en la casa y todo va perfectamente hasta que en la habitación se encuentra una nota muy rara que parece una nota de suicidio. Y cuando pregunta acerca de ello a los caseros, pues la respuesta es un poco rara y se cierran en banda y niegan todo y niegan que en esa habitación haya vivido nunca nadie y ella empieza a sospechar cosas. No sé, tiene buena pinta, tiene pinta de ser así turbio y de enganchar un montón, es cortito realmente. Ahora viene otro de los que me muero por leer, que además en este caso forma parte del reto de leer los mejores de Goodreads de 2022 en la categoría misterio. Y yo creo que este es al que más expectativas le tengo. Lugar equivocado, momento equivocado, de Gillian McAllister. Es un libro que desde que leí la sinopsis por primera vez me enamoró y dije, wow, esto tiene que estar genial. Y además luego he oído hablar a mucha gente que lo ha leído y la verdad es que acumula muy buenas opiniones. Así que voy con el hype bastante alto, espero que no me decepcione. Seguro que os suena en cuanto se empieza a hablar de la sinopsis porque ya os he comentado algo sobre este libro en otras ocasiones y es que llama mucho la atención. Es este libro sobre una madre que está esperando de noche a que vuelva a casa su hijo adolescente, está un poco inquieta, está mirando por la ventana y ya por fin le ve llegar por la calle. Pero el chico va caminando y delante de él hay otro hombre y de repente la madre ve que su hijo saca un arma y asesina al hombre que va caminando delante de él. Se queda en shock, pero lo guay es que durante los días siguientes se va despertando siendo el día anterior. O sea, es una especie de thriller de investigación con viaje en el tiempo para atrás. Entonces la madre tiene que ir descubriendo cuáles pueden ser los motivos y todo lo que haya llevado a que ese momento ocurriera, qué motivos podía tener su hijo, de qué podía conocer a ese señor y todo. Me parece fascinante, es un poco difícil de contar sin leerlo, pero no lo quería leer porque ya os lo he leído literalmente en alguna otra ocasión. Tengo muchas ganas de leerlo y si me gusta, pues hablaros muchísimo de él. Y por último, el último thriller que ha llegado a mis estanterías, que yo lo meto más en categoría terror, porque siempre que he oído hablar de él lo meten más en terror que en thriller, pero bueno, ahí está, que es Susurran tu nombre, de Alex North. Es un libro del que yo había oído hablar mucho a lectoras inglesas, en inglés se llama The Whisper Man, y la verdad es que me daba curiosidad, pero nunca llegué a comprarlo y lleva ya un tiempo traducido, pero lo encontré el otro día en una oferta y vi que era mi momento perfecto. Ya sabéis que espero que sea también una de las lecturas de mi temporada Spooky, así que espero estaros hablando de él también próximamente. Y hasta aquí todas mis compras, que pues como os digo, no han sido muchas en comparación a otros book hauls, quitando los de Agatha Christie, que al final es que me van llegando, pero eran libros interesantes que no os había enseñado en ningún book haul y que quería enseñaros antes de que ya empezara a leerlos y a que aparecieran en otros vídeos y vídeos de recomendaciones y tal. Y además liberar el tema book haul para que el siguiente que os haga sea ya el book haul de otoño, que sabéis que es una temporada gorda donde vienen novedades y donde espero comprar bastantes cosas interesantes también. Hasta aquí este vídeo, gracias por pasar este ratito conmigo, nos vemos muy pronto en otros vídeos. ¡Chao!